¿Qué tal? Buenas. Seguimos con nuestro curso de Cristología, la unidad 3. Ahí estamos, unidad 3. Y ahora vamos con el punto D. Este punto se llama kenosis y gloria. Nosotros vamos a ver acá una diferencia entre el lenguaje de Jesús y el lenguaje de la comunidad. Se va pasando del lenguaje de Jesús al lenguaje de la comunidad. Hemos visto en los escritos como muchos de los títulos que se utilizan incluso en los evangelios son redaccionales, pero no fueron dichos propiamente de Jesús. Jesús no ha empleado los mismos títulos para designarse con los cuales lo designó después la comunidad. Es cierto que utiliza algunos como hijo de hombre, pero podría estar sujeto a distintas interpretaciones. Una de las más fuertes de su originalidad mistérica es Abba y el ego eimi. Él se reivindica con la alianza y puede ejercitar poderes divinos. Sin embargo, Jesús no se presenta de un modo directo en su divinidad. Es la explicitación de la propia fe de la comunidad la que lo va a hacer. Y acá vemos también un poco lo que podríamos llamar la honestidad de la comunidad en la redacción. Hubiera sido mucho más fácil para la comunidad poner las palabras con las cuales ellos ven a Jesús en boca misma de Jesús directamente y silenciar todas estas palabras de Jesús, los ipsísima verba, que dejan ver su trascendencia, pero veladamente. En primer lugar, pensemos que Jesús no ha utilizado ciertos títulos como Mesías, Hijo de Dios y Señor. ¿Por qué? Utilizar estos títulos hubiera llevado a una incomprensión o a una confusión de parte de los que lo escuchaban. Por ejemplo, el Mesías que los judíos esperaban era un Mesías político, guerrero. Jesús no se atribuye este título para evitar las confusiones. Ya incluso vemos cuando después de la multiplicación de los panes lo querían hacer rey. Y Jesús no quiere saber nada con eso. Es más, la verdadera dimensión de su mesianismo se va a comprender después de su resurrección. Nos preguntamos también por qué no ha empleado el título de Hijo de Dios. En primer lugar, tenemos que ver que este título en el Antiguo Testamento tenía distintas atribuciones. Se podía aplicar a los ángeles, al pueblo de Israel entero, a los jueces, a los príncipes y sobre todo al rey. Pero acá en rigor terminológico, Jesús no quiere aplicárselo en sí mismo. Volvemos a esta misma idea. En primer lugar, para evitar la idea de dominio. Además, pensemos que Él es el Hijo del Padre. Dios Hijo frente a Dios Padre. La expresión Hijo de Dios podría llegar a darnos esta confusión. Es hijo de sí mismo porque Él también es Dios. Por eso prefiere la expresión hijo a secas. El significado que da la comunidad cristiana a la expresión Hijo de Dios corrige la imperfección al entenderla en el sentido de Dios Hijo. Es decir, Hijo de Dios, la comunidad lo va a entender no como los otros hijos de Dios, o hijo de un Dios único, sea este monódico o trinitario, sino como Dios Hijo. Por eso, declararse Dios directamente por parte de Jesús hubiera traído una confusión porque se lo hubiera identificado con Yahvé del Antiguo Testamento. Y lo mismo con el título de Señor, para evitar una idea de dominio intramundano.
Jesús va a ser el Señor de toda la comunidad una vez resucitado. Esto es lo que nosotros podemos ver como la humildad, el abajamiento, la kenosis de Jesús, donde va a hacer su anuncio principalmente a los pobres. Jesús quiere hablar en un lenguaje de imágenes, de alusiones, que sea accesible a todos. Y no es porque los pobres van a recibir un mensaje empobrecido, sino que estos términos sencillos están cargados de significado denso, rico, profundo. Jesús no le interesaba hacer una teología. Eso va a venir después en la historia de la iglesia, donde vamos a tener que profundizar en este misterio una vez que han acontecido ciertas cosas que nosotros las llamamos las herejías. Una vez que lo que es Jesús ha sido puesto en tela de juicio, ha sido atacado, le toca a la iglesia clarificar el contenido de su fe de acuerdo a las comprensiones culturales de cada época. Sin embargo, no es que Jesús no va a dar sentido de trascendencia. Él quiere dejar un testimonio de sí mismo más amplio que cualquier formulación. No hay conceptos donde nosotros podamos englobar, retener y definir. Siempre sigue siendo un misterio, que no es un secreto, sino que es algo que excede la comprensión humana y por lo tanto tiene que haber distintas aproximaciones. Alguna de las aproximaciones utilizadas por Jesús es el interrogante. El interrogante que los demás tenían acerca de él: ¿quién eres tú? ¿Quién es este? ¿Acaso sos más grande que nuestro padre Jacob? Todo suscitado por la manera de actuar de Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién? Es lo que se preguntaban. Y Jesús mismo hace estas preguntas. Por ejemplo, en Marcos 12, 37. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Perdón. O cuando les interroga a sus apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy? Como dejando esa pregunta en el aire para que vean que hay algo más de lo que directamente pueden ver, tocar y escuchar. O mejor dicho, en lo que ven, tocan y escuchan hay algo más que lo humano. Y lo mismo el sentido de las palabras de superación. Jesús afirma ser más grande que lo más grande que tenía el judaísmo, sus reyes, David, Salomón, sus enviados, los profetas. Incluso dice: aquí hay alguien que es más grande que el templo. No significa solamente alguien, una persona con un mayor grado de conocimiento o de poder, sino una realidad más amplia que está por encima de toda realidad humana. O el doble sentido, otro de los modos de expresión de Jesús, por ejemplo, el ego eimi, el yo soy, donde por un lado se presenta a un hombre, pero por otro lado hace alusión al nombre divino. Y lo mismo podemos decir con el título de hijo del hombre, hijo del hombre. Puede significar directamente hombre, pero también mostraba sus atributos divinos, esta filiación divina. Si uno quiere eludir el misterio, se queda en la presentación, en la materialidad de la palabra. Pero quien busca a Dios descubre un significado más profundo. Por lo tanto, hay un hablar humano y un actuar divino, como Dios actuaba en el Antiguo Testamento. Esto lo vemos en las curaciones que Jesús hacía, en el que se pone diciendo que es el amén, la autoridad con que perdona los pecados y con los que se pone por encima del sábado. Es decir, Jesús se presenta como el árbitro de la salvación. Y finalmente, esta trascendencia la vemos por la familiaridad con que Jesús se dirige al Padre. Cuando Jesús le dice Abba, muestra que no hay una distancia entre él y el Padre, sino una cercanía, una intimidad y una verdadera comunión. Así nosotros vemos
que hay, por un lado, una serie de alusiones que no podemos tomarlas individualmente, porque tiene que haber una convergencia y esta nos permite discernir en las numerosas palabras una sugerencia acerca de su identidad. Decimos, siempre la revelación, al ser quod nos, es decir, hacia nosotros, va a tener la limitación de quienes la recibimos. La identidad de Jesús seguirá siendo un misterio que superan nuestros conceptos humanos, pero que de todos modos necesitamos conceptos, imágenes, expresiones para aproximarnos a esta verdad. El hecho de que sea un misterio no significa que es incognoscible, es aproximable, no es agotable. El misterio, por lo tanto, supera al lenguaje y llama a la fe. Llama a la fe. Y ahí es donde desde nuestra fe nosotros podemos entender el porqué de este modo de revelación. La llamada a la fe exige un lenguaje, pero también por parte de los receptores un esfuerzo para el descubrimiento. Jesús pide fe en él mismo. Y nosotros nos podemos preguntar también, ¿cuál es el sentido de que lo haga de esta manera? No podía haberse manifestado con mayor claridad. Desde sí mismo, desde el poder de Dios, podemos decir que le valía lo mismo. Dios, Cristo, podría haber aparecido ya en el esplendor de su gloria. Sin embargo, la revelación, los hechos, nos muestran que la encarnación es profundamente sacrificial. Y acá la palabra importante es kenosis, es una encarnación kenótica. Kenosis significa como vaciarse, abajarse, aunque la palabra parezca poco oculta. Por ejemplo, lo vemos claro en el himno a los filipenses que Pablo toma de un himno previo. Dice que subsistiendo en la forma de Dios no considero esto como algo que debía guardar celosamente, como algo que tenía que arrebatar la igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, asumiendo la forma de siervo y haciéndose semejante al hombre, presentándose como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá el sentido de la encarnación es un despojo, un aspecto sacrificial, donde se pasa de la forma de siervo, donde se pasa de la forma de Dios a la forma de siervo, y donde el Calvario, la muerte en la cruz, es el punto culminante de este servicio. Y esto está en contraposición para sanar la soberbia de Adán. Este no consideró como algo que debía guardar celosamente o como algo que tenía que arrebatar, como que algo que tenía que agarrar, no se refiere a la condición divina del Verbo eterno, sino a la condición divina en el sentido de glorificado del Verbo encarnado. ¿Y por qué es una contraposición con Adán? Porque Adán peca cuando, movido por el demonio, seducido por el demonio, quiere ser como Dios. Si nosotros vemos la tentación, dice, serán como dioses. Si se oponen a Dios, si desobedecen y comen del fruto del árbol prohibido. Adán quiso arrebatar lo que Dios le quería regalar, quiso tomarlo por su propia mano, no deberle nada a Dios. Todo lo contrario a Cristo, que siendo de naturaleza divina en cuanto eterno, en cuanto a encarnado, se ha negado a arrebatar esta condición divina, sino que tomó la condición de siervo obediente. Esta es la kenosis. La igualdad con Dios no es el simple hecho de poseer la naturaleza divina, sino vivir la vida humana a la manera de Dios, según las prerrogativas soberanas. Es lo que Adán hubiera querido, es lo que intentó hacerlo. Pero esta igualdad con Dios que no se arrebata designa el estado glorioso del que Cristo no quiso adueñarse durante su vida terrena y la recibió como consecuencia de su sacrificio por todos nosotros
en la cruz. La idea sugerida parece ser que viviendo en la condición gloriosa de Dios, Cristo habría tenido cierto derecho a aparecer en la tierra con su gloria divina, es decir, esta igualdad con Dios terrenamente. Él, si quería, lo podía haber hecho, pero no, quiso renunciar a este derecho y darle a su vida humana un sentido de despojo, porque en definitiva, y esto lo veremos o ya lo hemos visto en Trinidad, la kénosis, el vaciarse en favor de otros, es parte de la vida íntima de Dios. Así como el Padre se vacía de sí mismo, sale de sí mismo y da todo, y en eso engendra al Hijo, este mismo proceso terrenamente, encarnadamente, lo hace el Hijo para darnos vida a nosotros. Jesús afirma, no he venido a ser servido, sino a servir. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Marcos 10:45, Mateo 20:28, también Lucas 22:27. La vida de Jesús ha sido una kénosis, un vaciarse constante para que otros vivamos, para que otros estemos bien. Bien, la kénosis tiene una característica especial, que es provisional en su forma, porque este aspecto kenótico de Cristo iba a durar hasta su resurrección. Pero va a ser definitivo en el amor, en el valor de amor y en el valor del servicio. Lo que va a permanecer siempre es la humildad en el don de sí mismo. Podríamos decir que en lo más importante que tiene, la kénosis de Cristo continúa. Y desde ahí nosotros podemos entender por qué no es claro, de modo que avasalle nuestra inteligencia y tengamos que aceptarlo sí o sí. Hay en Cristo una voluntad de no forzar la adición humana con el esplendor de su divinidad. Esta es la característica del amor. El amor es humilde, es modesto, es una propuesta. Decíamos que de la kénosis se pasa a la gloria. Esta gloria tiene una característica un poquito especial, que es el desarraigo de las condiciones de la vida terrena. No es la renuncia a la materialidad, porque justamente la resurrección es la glorificación de la naturaleza humana, de la materialidad de Cristo. Por eso también tiene cierta oscuridad en la comprensión. Nosotros vemos que los apóstoles, las mujeres, medio como que no entendían la resurrección. Al principio confundían a Cristo con otra persona, con un jardinero, con un caminante. Vamos a ver algunos aspectos de esta glorificación. En primer lugar, la glorificación, al afectar a toda la naturaleza humana de Cristo, afecta al alma de Cristo. Esta glorificación es invisible. Nosotros no tenemos ningún testimonio, excepto aquello de que Cristo entrega el Espíritu, es decir, su alma al Padre. Esta glorificación del alma es invisible. No tenemos indicios. Pero de la resurrección del cuerpo, el primer indicio es la tumba vacía, que estrictamente hablando no es ningún tipo de prueba. Hay simplemente una tumba vacía donde había un muerto y que ya no está. Pero sin embargo suscita algo interesante. Cuando los apóstoles Pedro y Juan entran y ven la tumba vacía, vio y creyó. La ausencia del cuerpo llega a ser un objeto de fe en la resurrección. Después tenemos las apariciones de Jesús. Es interesante ver cómo Jesús, volvemos a decir, no se aparece a las multitudes, no se aparece a sus enemigos para decirle, bueno, ahí está, te gané.
Si bien tienen un mayor valor demostrativo, no son más que un testimonio indirecto de la resurrección. Nadie vio el momento en que Cristo resucitaba. Jesús se aparece ya resucitado y se aparece a los que tienen alguna disposición de fe, aunque les cueste trabajo reconocerlo, aunque lo confundan con otro. El encuentro constituye, ante todo, una llamada a la fe. Lo veían y no se daban cuenta. Después se dieron cuenta, pero les costaba creer que estaba resucitado. Lo confundían con un fantasma. Estas apariciones se van a dar hasta la ascensión de Cristo, que es su exaltación gloriosa. Sentarse a la diestra del Padre es la instauración de la realeza divina de Cristo, que también tiene y es un componente de aceptarlo por la fe, porque si bien es la posesión plena del poder filial mesiánico, lo que los apóstoles veían es que este Cristo que había resucitado asciende al cielo y desaparece de su vista. Aún en la culminación de la revelación, Jesús envuelve esto en un velo de humilde discreción. Muerte y resurrección son para Cristo un todo y también para nosotros. Es el evento pascual, misterio pascual. Nosotros no nos referimos a la Pascua solamente como a la resurrección, sino como a todo. Muerte, resurrección y una ascensión, un último componente que es la venida del Espíritu Santo. Cuando Jesús va a anunciar en el juicio con el Sanedrín que verán la gloria del Hijo del Hombre, ver la gloria es en el Espíritu Santo, porque es en el Espíritu Santo que vendrá en Pentecostés y que permanece en su iglesia para siempre, como Jesús está continuamente viniendo en su gloria. Por lo tanto, ya Pentecostés llegará a las gentes de todas las razas. Es la expansión de la iglesia manifestada en la venida, donde se manifiesta la actual venida del Hijo del Hombre. Y eso es lo que los miembros del Sanedrín y los demás judíos iban a poder ver. Esta expansión de la iglesia es la prueba de que Jesús es verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios. Lo visible es el desarrollo de la iglesia, el testimonio de la venida de Cristo entre los hombres por medio del Espíritu Santo. Y el anuncio que la iglesia va a hacer, que no se anuncia a sí mismo, sino que anuncia a Cristo muerto y resucitado. Pero justamente continúa con el mismo modo. Es algo kenótico. La iglesia en su debilidad y en su pecado sigue teniendo esta característica kenótica, porque la iglesia terrena debe vivir a imagen de Cristo en su condición o en su forma de siervo, solo que Cristo no tenía pecado y nosotros los miembros de la iglesia un poco que la afeamos y a veces hasta deformamos el mensaje. Y esto continuará así hasta el fin, es decir, hasta la consumación de la historia.